Ok, bueno, hasta ahorita hemos visto todos nuestros problemas en coordenadas rectangulares, es decir, estar en el plano conformado por el eje de las X y el eje de las y hablábamos de que teníamos una función llamada f de X y obteníamos el área limitada por una vertical X igual a A y X igual a B. Y nos pedían obtener esta área encerrada. Entonces decíamos o aplicábamos la integral definida, imaginando que hacíamos una división de rectángulos genéricos desde un punto A hasta un punto B, apoyado en una base X y dados por una base, una altura dada o proyectada en Y, que era nuestra función. Ese era el fundamento de lo que era área. Era una sumatoria de rectángulos desde un punto A hasta un punto B de una base por una altura. Así es como hemos estado trabajando todo el semestre. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vamos a estar trabajando en el plano polar. Ya no vamos a estar con coordenadas X y Y, sino en el plano polar. Bueno, ¿y de qué me sirve trabajar en coordenadas polares? Bueno, pues tiene muchísima aplicación. ¿Por qué? Porque esto está bien relacionado con lo que son vectores, y los vectores pues hay en todas partes para medir fuerzas, movimientos, equilibrios, de hecho también para la navegación marítima y aérea, porque pues para ubicarnos en superficies redondas no nos serviría estar en un plano, sino necesitaríamos un radio y una inclinación proyectada. Entonces aquí es donde entran las coordenadas polares. ¿Por qué? Bueno, las coordenadas polares, vamos a imaginar que mi coordenada polar, esto se le llama el polo. Ahora no voy a tener eje de las X ni eje de las Y, sino voy a tener esta línea que se llama, le voy a poner OA, esta línea, OA. Y a esto se le va a llamar polo. Entonces, de aquí van a empezar a contar. Voy a empezar a contar en sentido antihorario. Los grados 0, 90 grados, 180 grados, 270, hasta llegar a los 360 grados. ¿Cómo voy a estar trabajando ahora en mi plano polar? Bueno, cada punto de mi plano polar, vamos a suponer que este punto de mi plano polar va a estar compuesto por un vector que le voy a llamar ρ o radio, se le denomina, y una amplitud. ¿Cuál es esa amplitud? Pues el ángulo que se proyecta desde mi polo hacia mi vector resultante. O sea, esta coordenada puede ser radio 1 con 60 grados. Ahora mi plano polar no está dado por X y Y, sino por un vector que es mi radio, ρ o radio, o mi vector resultante, y esto sería la amplitud. Los grados que empiezan desde el polo contando en sentido antihorario. Estas serán mis coordenadas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy situada en mi plano polar, este sería mi plano polar. Recuerden que ya no hay X y Y, sino este es mi eje polar. Vamos a suponer que ahora me piden una función, esa roja, que le voy a llamar ρ igual a f de teta. ¿Qué pasa? Ahora mis funciones van a estar dadas en función de teta, ahora no están dadas en función de X o en función de Y, sino en función de grados. Entonces vamos a suponer que esa función que está en color rojo es ρ igual a f de teta. Entonces me piden encontrar el área desde teta 1 hasta teta 2. Entonces, ¿cómo le haríamos aquí en nuestro plano polar para sacar el área desde teta 1 hasta teta 2? Bueno, igual que acá,
como lo hacíamos cortando el área en figuras, en rectángulos perfectos, ¿qué pasaría acá ahora en mi plano polar? Bueno, tendríamos que hacer una división, pero ahora en vez de rectángulos generaríamos lo que se conocen como sectores circulares, como rebanadas de pastel. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes logran encontrar esta rebanada de pastel y hacen una sumatoria de las áreas desde el punto θ1 hasta el punto θ2, estaríamos encontrando todo el área pedida. Sería el mismo fundamento, una sumatoria, pero en lugar de ahora de rectángulos estaríamos sumando sectores circulares. ¿Cómo encontramos el área de un sector circular? Bueno, el área de un sector circular es igual a 1/2 de tu radio al cuadrado por la amplitud, o sea, por lo que mide en grados, por lo que mide θ, 60 grados, o sea, esta dimensión. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cómo obtengo estos parámetros dentro de mi plano polar? ¿Quién sería mi radio? Bueno, mi radio pues sería el vector resultante. Esto sería ρ1 y esto sería ρ2. Es mi vector resultante, ρ1 y ρ2. ¿Qué pasa? 1/2 del radio al cuadrado. Aquí si se fijan, prácticamente ρ1 y ρ2 vale lo mismo. ¿Por qué? Porque son rebanadas sumamente pequeñas. Entonces, ρ1 y ρ2 es prácticamente lo mismo. ¿Qué pasa? Una rebanada de pastel o mi diferencial en área sería igual a 1/2 de mi radio, o sea, ¿de mi quién? De mi ρ al cuadrado por la amplitud. ¿Quién es esta amplitud en este caso? Pues un diferencial en θ. Por consecuencia, aquí encontraría nada más la parte negra. ¿Cómo entra otra vez el concepto de integración? Pues hago una sumatoria de este lado, una sumatoria de este otro. Pues, ¿qué pasa? Área total es igual a 1/2, que es constante, de la sumatoria del área de sectores circulados dados por ρ al cuadrado por una amplitud diferencial en θ. ¿Desde dónde? Ahora mis límites siempre van a ser en función de ¿quién? En función de θ. Desde θ igual a 1 hasta θ igual a 2. Entonces mi área quedaría de la siguiente forma. Bueno, vamos a encontrar el área limitada por el cardioide ρ igual a por 1 más coseno de θ. Vamos a empezar primeramente cómo graficar la figura. Bueno, aquí yo me adelanté un poquito. Ahora no vamos a tener x y y, sino le vamos a dar un valor a la función θ para obtener un valor ρ, un valor de mi radio, de mi vector resultante. Aquí, jóvenes, es importante que ustedes hagan una división de los ángulos más importantes o de manera más genérica. Yo hice mi división de cuarto en cuarto, es decir, 0, pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos, pi, 5 pi cuartos, 3 pi medios, 7 pi cuartos, hasta el 2 pi. De igual manera también lo pueden hacer en grados, 0, 90 grados, 180, como se les haga mejor. Yo lo hice en pi radianes. Entonces mi división ya la tengo aquí, ya hice mi tabulación. Si ustedes le dan un valor a su función de 0, 1 más coseno de 0, que es 1, 1 más 1, 2 por a, 2a. Entonces mi vector resultante va a ser de 2a radios. Aquí es bien importante el uso de su calculadora. Si ustedes lo pusieron en pi radianes, hay que poner su calculadora en radianes, en R. Si lo pusieron en grados, hay que ponerla en deg. Yo, como la hice en radianes, calculadora en radianes. Entonces aquí ya ustedes se encargan de hacer la tabulación. Yo aquí ya me adelanto un poquito. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a empezar a tabular? Bueno, acuérdense que es mi eje polar. De aquí yo me voy a basar a empezar a contar sentido antihorario. Sentido antihorario. Y aquí hice mi división de los grados. Pi cuartos, 45, 90, así sucesivamente hasta llegar a 2 pi o 360 grados. ¿Cómo voy a tabular mi primer punto? Me dice aquí, 0 grados
un radio de 2A. Es por eso que mi máximo, este es un vector que mide 2 radios. Entonces, ¿qué hice? Yo simulé y dibujé un círculo de radio 1 y un círculo de radio 2. O sea, lo simulé nada más aquí. Radio 1 y radio 2, que me van a ayudar a hacer mis puntos aquí en mi plano. ¿Qué quiere decir? El primer punto me dice que tengo 0 grados. ¿Dónde son 0 grados? Aquí. Y un vector resultante de 2 radios. O sea, ¿qué quiere decir? 0 grados, 2 radios. O sea, el primer punto va a ir aquí. Porque mi vector es desde mi polo hacia afuera, que mide 2 radios. Siguiente punto. Tengo una amplitud, empiezo desde mi eje polar, tengo una amplitud de pi cuartos o de 45 grados con un vector resultante de 1.7a, es decir, no de 1 ni de 2, de 1.7, más o menos como por aquí. Luego, tercer punto, pi medios, o sea, empiezo desde aquí y tengo una abertura de pi medios o 90 grados con un vector resultante de a, o sea, de un radio a. Esto es una a y esto es 2a, y me faltó. De radio está en función de a, de un radio a. Siguiente punto, 3 pi cuartos, punto 29a. Tengo una abertura, una amplitud de 3 pi cuartos, pero un vector resultante de punto 29. ¿Qué quiere decir? Si de aquí a aquí es 1, más o menos como por aquí. Y luego, amplitud pi desde aquí hasta acá, los 180 grados, con un vector de 0a. O sea, llego al polo, al mismo polo. Y luego, siguiente punto, 5 pi cuartos, una amplitud de 5 pi cuartos con un vector de punto 29, es decir, más o menos como por aquí. 3 pi medios, o sea, voy a avanzar de aquí hasta acá con un vector de a, que sería aquí. 7 pi cuartos, o sea, desde aquí hasta acá, esta amplitud con un vector resultante de 1.7, más o menos como por aquí. Y llego al 2pi, que es toda la vuelta entera, y tengo un vector resultante de 2a. Ya tengo mis puntos más genéricos, más importantes. Si quieren hacer la figura más perfecta, habría que poner más connotaciones, o sea, hacer la división más pequeña, pero yo creo que con esto es suficiente. Ahora sí, unimos los puntitos. Y ahí está. Eso es lo que se nos genera. Es un cardioide, es como un corazón. Júntenlo y es un cardioide. Esto le conoce como un cardioide. De hecho, esta es la forma de un cardioide en coordenadas polares. Bueno, ahora me pide obtener el área limitada entre el cardioide. Es bien importante aquí ver simetrías. ¿Dónde existen las simetrías? Es simétrico de arriba hacia abajo. Entonces es bien importante aprovechar mis límites de integración y luego ya multiplicarlo por 2 o por 3 o por lo que sea necesario. En este caso la simetría empieza de aquí hasta acá. Si ustedes sacan la mitad del cardioide, pues ya nada más lo multiplican por 2 para aprovechar mi simetría. Entonces, recordando la fórmula que dedujimos en el video anterior, que el área en coordenadas polares es igual a 1/2 de la integral desde teta 1 hasta teta 2 de un rho al cuadrado, de mi vector al cuadrado, por una amplitud que se le llama mi diferencial de longitud. ¿Qué quería decir? Que estábamos haciendo sectores circulares desde un punto teta 1 hasta un punto teta 2. Y estos sectores circulares, pues obviamente están compuestos por una amplitud, que es un diferencial en teta, y por un rho 1 y un rho 2, te habíamos dicho eso. Entonces, según mi fórmula, ¿cómo va a quedar mi área? 1/2 de dónde a dónde. ¿De dónde a dónde serían mis límites de integración? Pues aquí se ve bien fácil. Empezaría desde 0, que sería mi amplitud, hasta pi, que es donde empieza mi simetría. Si ustedes ya quieren usar de una vez aquí, multiplicarlo por 2 por ser simétrico, pueden hacerlo desde un principio. O sea, área es igual a 2 veces
porque es parte superior y parte inferior. De 0 a pi medios. Y luego, ρ, ¿quién es mi radio? ¿Cuál es mi distancia? ¿Cuál es mi vector resultante? ¿Quién me da esa proyección? Me lo está dando mi función. Entonces, ρ me dice que es A por 1 más coseno de teta. Es el vector que se produce. Y esto me dice que es al cuadrado. Por mi amplitud, ¿quién es mi amplitud? Pues un diferencial en teta. Y así quedaría mi planteamiento. Por lo tanto, mi área es igual. Este 2 se va con este medio, así que se me cancela. ¿Qué quiere decir? Que ya al yo sacar todo esto integral, voy a sacar el total del cardioide, el total del área pedida. Entonces, área es igual a la integral de 0 a pi. Esto hay que trabajarlo un poquito, está al cuadrado. A al cuadrado, A al cuadrado. Y esto es necesario desarrollarlo, ese binomio al cuadrado, porque así no se puede integrar de manera directa, hay que desarrollarlo. Cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo por un diferencial en teta. Esta A cuadrada, esa es una constante, puedes sacarla perfectamente de la integral para que no le estorbe y al final ya la multiplica. Entonces, si se fija, aquí tiene casi puras integrales directas. Integral de 1 no hay problema, integral de 2 no hay problema. Aquí la única que hay un poco de problema es en el coseno cuadrado de teta. Aquí pueden usar fórmula directa o pueden hacer uso de la identidad de la mitad de los ángulos. Yo voy a usar identidad. 1 más 2 coseno de teta. Y usando la identidad, coseno cuadrado de teta, ya sabemos que es igual a 1/2 más 1/2 del coseno de 2 veces teta. Y así me quedaría que este coseno cuadrado es lo mismo que esta identidad. ¿Para qué? Pues estos ya son términos perfectamente integrables. Bueno, antes de integrar puedo juntar términos semejantes, este 1 con este medio. Entonces mi área es igual a constante afuera de 0 a pi medios, junto términos semejantes, 1 con 1 medio, son 3 medios más el 2 coseno de teta más 1 medio del coseno de 2 teta. Y si se fija, ahí son fórmulas directas, integral de una constante, integral de un coseno de u, integral de un coseno de u. Ahora sí, vamos a empezar a integrar. A cuadrada la dejo afuera, la sigo dejando afuera y empiezo a realizar mi integral. Integral de 3 medios de teta más integral de coseno de u, me falta algo para completar diferencial, nada. Integral de coseno de u, seno positivo de u. Ahora, más, aquí tengo un coseno de 2 veces teta, un coseno de u, en donde u es 2 teta. ¿Qué me estaría faltando para completar mi diferencial? La derivada, que es 2 teta. ¿Cómo lo paso? Con un medio que agrego acá. Un medio que lo agrego acá. Entonces, integral de coseno de u es seno positivo, entonces 1 medio por 1 medio, 1/4 del seno de 2 veces u. Y esto se va a evaluar desde 0 hasta pi. Evaluamos. Área es igual a A cuadrado, que la pueden dejar perfectamente afuera, por el superior, que es 3 medios de pi más 2 seno de pi, que aquí se les va a anular jóvenes, más 1/4 del seno de 2 veces pi, también se les va a anular, seno de 2pi es igual a 0. Y en el inferior, menos A cuadrada por 3 medios por 0, también se les anula, más 2 seno de 0 también se les anula, más 1/4 del seno de 2 por 0 también se les va a anular. Entonces nada más me serviría esta parte, acá la voy a poner. Por lo tanto, mi área es igual a 3 medios por pi, que sería 3 por A cuadrada 3
medios de A cuadrada, pi unidades cuadradas. Y esa sería la solución.